¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas profundamente? José fue vendido por sus propios hermanos, dejado atrás como si su vida no tuviera valor. Pero, ¿cómo pudo alguien que fue abandonado de esa manera encontrar la fuerza para perdonar y reconciliarse? La historia de José revela una poderosa verdad. Lo que los hombres planean para el mal, Dios lo utiliza para el bien. Y al final, el perdón que José ofreció transformó no solo su propia vida, sino también la de toda una nación. Prepárate, porque este viaje es de redención y sanación. José era el hijo favorito de Jacob, pero eso despertó odio en sus hermanos. Imagina el dolor de ser traicionado por aquellos que deberían protegerte. Lo arrojan a un pozo y luego lo venden como esclavo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido abandonado por alguien que amabas? Esta historia no es solo sobre José, es sobre nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido heridos por quienes están cerca de nosotros? Y, como cristianos, la pregunta que queda es, ¿cómo reaccionamos cuando somos traicionados? Mientras José caminaba hacia Egipto como esclavo, Dios caminaba a su lado. Incluso cuando parece que todo está perdido, el plan de Dios nunca falla. Así como José, podemos estar atravesando nuestro Egipto, pero Dios no nos abandona. Él está preparando algo más grande. El conflicto de José nos recuerda que, a menudo, las heridas más profundas provienen de aquellos que amamos. Y cuando enfrentamos esas traiciones, ¿cómo lo manejamos a la luz de nuestra fe? José fue vendido como esclavo, humillado e injustamente tratado. De hijo amado, se convirtió en un prisionero olvidado. Pero en cada momento de dolor, Dios estaba con él. ¿Y cuántas veces nos encontramos en nuestro propio desierto, sin entender por qué Dios permite ciertas pruebas? La verdad es que, en medio del caos, Dios está orquestando cada detalle. No es fácil verlo cuando estamos en la batalla. José podría haberse rebelado y perdido la fe. Pero se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un propósito más grande. Y nosotros, como cristianos, debemos recordar que las adversidades no son el final de la historia. Así como Dios estaba preparando algo grandioso para José, Él también está actuando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Tu desierto puede ser el camino hacia el propósito que Dios tiene para ti. De esclavo a gobernador de Egipto, suena imposible, pero eso fue exactamente lo que Dios hizo en la vida de José. Después de años de sufrimiento, se encontró en una posición de poder y autoridad. Y aquí está el punto crucial: José no se exaltó. Reconoció que todo eso venía de la mano de Dios. Como cristianos, esto nos enseña que nuestra promoción y nuestro éxito no son solo fruto de nuestro esfuerzo, sino de la gracia divina. José no olvidó de dónde vino, y nosotros tampoco podemos. Cuando Dios nos eleva, tiene un propósito mayor. José fue usado para salvar a toda una nación de la hambruna, y tú también puedes estar siendo preparado para algo grandioso. Lo que Dios hizo por José, Él puede hacerlo por ti. Cuando nos sometemos a su plan, Él nos coloca en lugares que jamás imaginamos. El momento que todos esperaban, José finalmente se reencuentra con sus hermanos. Aquellos que lo traicionaron ahora están frente a él, sin saber quién es realmente. Imagina la tensión. José tenía el poder absoluto para vengarse, pero eligió algo mucho más difícil: perdonar. Aquí está el desafío para nosotros, como cristianos. Cuando somos heridos, nuestra primera reacción es devolver el golpe o guardar rencor. Pero José nos muestra un camino diferente. Pone a prueba a los hermanos, no por venganza, sino para ver si han cambiado. Y al final, abre su corazón al perdón. ¿Qué haríamos en el lugar de José? ¿Mantendríamos el rencor o permitiríamos que Dios sanara nuestro dolor con el perdón? Ese es el verdadero poder, no el de devolver el mal, sino el de superarlo con el amor de Cristo. José confió en que Dios estaba en control, y así es como debemos actuar cuando el perdón nos parece imposible. Llega el momento de la revelación. Con lágrimas en los ojos, José se revela a sus hermanos. El asombro, el arrepentimiento y el perdón se entrelazan en un momento profundamente emocional. Lo que José les dijo es algo que nosotros, como cristianos, debemos recordar siempre: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la esencia del perdón cristiano. No se trata de ignorar el dolor, sino de ver el propósito divino a través de él. Dios transforma heridas en sanación, tragedias en redención. José entendió que su sufrimiento era parte del plan mayor de Dios. ¿Y nosotros? Podemos ver que nuestras luchas también son oportunidades para que Dios actúe de manera poderosa. La reconciliación no es solo entre José y sus hermanos, sino entre el plan de Dios y el corazón humano. Cuando confiamos en su providencia,
la reconciliación se convierte en un acto de fe. José nos enseña que el perdón y la providencia de Dios están siempre entrelazados. Sufrió, fue traicionado, pero nunca perdió de vista el plan divino. Cuando miramos nuestras propias vidas, podemos ver que las heridas y los desafíos que enfrentamos hoy pueden ser los instrumentos de Dios para algo mucho más grande mañana. Como cristianos, necesitamos abrazar esta verdad. El viaje de José no fue fácil, pero fue necesario. Y lo mismo sucede con nosotros. El perdón que él ofreció a sus hermanos fue la clave que abrió la puerta a la sanación y la restauración. Dios hace lo mismo por nosotros, transforma el dolor en propósito y la traición en bendiciones. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios de la misma manera? Porque, al final, lo que parecía una derrota fue, en realidad, la mayor victoria de José. Y lo que parece imposible en nuestras vidas hoy, Dios puede transformarlo para el bien. La elección es nuestra. Así como José eligió perdonar y confiar en Dios, te invito hoy a hacer lo mismo. Tal vez estés enfrentando una traición, un dolor o un desierto en tu vida. Recuerda, Dios está trabajando tras bambalinas, preparando algo más grande. Perdona. Confía. Y permite que Dios transforme tu situación en una gran victoria. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar sobre el poder del perdón y la providencia divina. Que esta historia de José te inspire a vivir con fe y esperanza.